Jesús le dijo: déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Hey amigos, esto es iJohn, reflexionando sobre la unción de Betania. El regaño o la palabra fuerte que Jesús le dirige a Judas es de dejar tranquila a esta mujer que no ha hecho otra cosa más que honrar el cuerpo de Jesús, el cuerpo que va a ser sepultado 6 días adelante. Estamos en el contexto pascual, en el contexto de la cruz, muerte de Jesús. Su cuerpo va a necesitar esta última honra, esta última alabanza. Y si ya lo están haciendo aquí María de Betania, es para hacernos pensar que toda nuestra generosidad, todo nuestro acto de don, todo nuestro derramamiento del perfume de gran valor que es nuestra vida, no tiene otro sentido más que Jesús en la cruz. Claro, porque la generosidad de María de entregar el perfume de gran valor no se compara en nada con la generosidad de Jesús de entregar toda su vida en lo alto de la cruz por nuestra salvación. Así nosotros, cuando entregamos nuestra vida en una consagración, en una vocación, en un camino de seguimiento al Señor, no puede haber otra inteligencia, otra claridad más que al Señor, que en la cruz entrega todo. Jesús en la cruz no le dijo al Padre: Padre, sí, pero que no duela tanto. Padre, sí, ok, acepto tu voluntad, pero por favor, haz que nada más parezca que estoy sufriendo. No, claro que le va a decir: Padre, aparta de mí este cáliz. Pero también le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso en la cruz entrega todo. Y por eso en la cruz, y Juan va a ser muy explícito, de que la última palabra de Jesús en la cruz es: Padre, todo está consumado. Padre, todo lo que me pediste hacer está hecho. Check. Es decir que, Padre, todo en mi vida es este derramamiento de gran valor, de este perfume que tiene un valor finísimo, un valor altísimo, un aroma agradable de alabanza. Entonces, aquí la pregunta, aquí este regaño, esta palabra que Jesús le dirige a Judas: pobres siempre los van a tener, a mí no siempre. Es misteriosa. Es ¿por qué Jesús permite que siempre haya pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué finalmente hay mal, sufrimiento, muerte de inocentes, abortos, violencia inútil? Porque hay abusos, porque hay asesinatos, porque hay enfermedad incurables, etcétera, etcétera. No es otra cosa más que para que nosotros podamos despertarnos en caridad. A los pobres siempre los vamos a tener. ¡Qué bendición! Es decir, que siempre tendré la posibilidad de servir a Jesús en mis hermanos pobres. Es decir, que Jesús finalmente me deja la opción de servirlo siempre, de convertirme siempre sirviendo a los pobres. Porque el malo, el que comete el mal, no tiene a Jesús. Judas no tiene a Jesús en su corazón. Judas sería incapaz de derramar un perfume, y menos de tal valor. ¿Por qué? Porque en el corazón de Judas no hay lugar para Jesús. En el corazón de María, de Betania, claro que hay lugar para Jesús. A los pobres siempre los vamos a tener. A Jesús no siempre. Es decir, que en nuestro corazón muchas veces lo vamos a ocupar de cosas que no son Jesús. A los pobres siempre los vamos a tener. Pero Jesús nos prometió que iba a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si Jesús se va a apartar por unos instantes, es para que nosotros querramos servirlo a Él en la comunidad. Me explico una vez más. Estamos a 6 días de la Pascua.
Cuando Jesús muere, pues finalmente es una ausencia para sus discípulos. Jesús va a pasar 3 días en el sepulcro y es una angustia de no saber en dónde está. ¿Y qué hacen los discípulos? Refugiarse en comunidad. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando experimentamos grandes soledades, grandes angustias y experimentamos la ausencia de Jesús en nuestra vida. Es refugiarme con mis hermanos. Es lo que hacen los discípulos, pero Judas no lo hace. Evidentemente porque había cometido el suicidio, pero en realidad Judas nunca perteneció a la comunidad. Judas estaba allí, pero como yuxtapuesto. Judas estaba allí, pero si robaba a la alcancía comunitaria, pues Judas nunca se sintió parte de la iglesia, nunca se sintió parte de la comunidad. ¿Nosotros nos sentimos parte de la comunidad? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros personalmente. Los que hacen el mal no pueden tener a Jesús. Nosotros siempre tendremos a Jesús. ¿En dónde? En nuestros hermanos pobres. Por eso el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, para nuestra arquidiócesis quiere que este evangelio de Juan 12 sea la luz para servir a nuestros hermanos pobres. Servir a Jesús y servir a los pobres es una misma realidad, es una misma servicio, es un mismo esfuerzo que tenemos que hacer. Y a los pobres no los podemos servir a la mitad. A los pobres no les podemos derramar un poquito de perfume, unas gotitas, aun cuando sabemos que lo van a desperdiciar. No le des esa comida porque no la va a valorar. Nos duele. Y podemos decir, no le entregues a los migrantes esa comida que no les gusta, porque la van a tirar. Ok, y seguramente lo han hecho, pero que de nuestro lado nunca nos quedemos con una generosidad a medias, porque la caridad o es total o no es caridad. Si entregamos todo, debemos de hacerlo todo, totalmente. Si ya entregamos la mitad, ya no estamos entregando gran cosa. Entregar todo, es decir, todo lo que está en nuestro corazón. Y no nada más es económico o monetario, es entregar toda nuestra vida al servicio de Jesús, sirviendo a los pobres, sirviendo a nuestros hermanos. Y aquí la pobreza hay que entenderla como este encuentro personal, este encuentro de amigos. Es decir, que yo tengo el deber de hacer del pobre mi amigo. Y cada uno tiene en su círculo de vida pobres que podemos hacer nuestros amigos. Por ejemplo, los personas, compañeros de escuela, que a veces son un poquito pesados, complicados, que no son tan inteligentes como nosotros, podemos integrarlos como amigos en nuestro círculo. Los compañeros de trabajo, que a veces son un poquito difíciles, que tienen carencias, que no tienen talentos o aparentemente no tienen talentos, podemos hacerlos nuestros amigos e invitarlo a nuestra intimidad. El pobre tiene derecho de lo que nosotros vivimos. Este episodio de Betania sucede en una cena íntima. Estaba Marta, María, Lázaro. La cena era para Jesús, pero ahí va un pobre, que es Judas. Pero Judas no aceptó entrar en la comunidad de la iglesia. Seguramente había más que Marta y María no habían invitado. Seguramente estaban los otros discípulos que a lo mejor Marta y María no habían invitado. La cena era para Jesús. Había curiosos que querían ver cómo había resucitado Lázaro. Y Marta y María aceptan, porque Jesús está allí. Yo no puedo impedir que otros se acerquen a Jesús. Así, en mis comunidades. Y las comunidades deben de ser este lugar alegre y acogedor para los pobres. Esta cena íntima, esta cena agradable, esta cena que podemos decir incluso romántica, como la entrega de un perfume, esta cena donde Jesús tiene el lugar principal y Jesús pone en el lugar principal a los pobres, es esta cena donde debemos de encontrarnos con Jesús.
estamos en el contexto de la Pascua, estamos en el contexto en el que Jesús va a servir a los pobres, que somos todos nosotros, donde Él mismo va a hacerse el pobre, el humillado, el que va a morir como esclavo, para que nosotros tengamos la salvación. Por eso, una vez más, les recuerdo que este capítulo de Juan 12 es la vivencia de nuestra comunidad, es la vivencia que debemos de tener para vivir con los pobres sirviéndolos. Este es Ayón, que estén muy bien. Esta fue nuestra reflexión con esta cena íntima de Betania. Que Dios los bendiga y mientras tanto seguiremos aquí avanzando aquí en Ayón. Que estén muy bien.